El Centro de Superación Integral del libro El Sendero de la Paz y la Armonía Interior presenta Revelaciones. Revelaciones al estar dormidos. Son experiencias reales en otras dimensiones que todos los seres humanos tenemos, pero que no reconocemos ampliamente debido al hecho de que se tienen cuando estamos dormidos. Fácilmente se confunden con los sueños normales, ya sean de tipo fisiológico o simbólico, lo cual se debe a un fenómeno natural de que al despertar, las impresiones que hemos recibido en esas dimensiones superiores se entremezclan con los sueños que se han tenido durante la noche. Es por ello la dificultad de poder descifrar correctamente dichas experiencias. Con la práctica es posible aprender a diferenciar estas vivencias reales de lo simbólico o incluso de lo cotidiano de los sueños fisiológicos. Si utilizamos esta clave de discernimiento, será más fácil separar las diferentes partes de lo que recordamos al despertar. Supongamos que alguien al despertar se acuerda de ciertas situaciones oníricas. Entonces, lo primero que hacemos es tratar de recordar toda la historia con sus detalles. Luego separamos en 3 esquemas la historia completa. Primero, vemos lo que es cotidiano, lo que se relaciona con la vida diaria, con nuestros deseos y temores básicos. En segundo lugar, todos los símbolos que aparecen en el sueño. Y en tercer lugar, lo que queda fuera de estos dos tipos de imágenes, aquello que es trascendente, que escapa a nuestros conocimientos normales y que incluso nos impacta en forma muy especial. De esta manera tendremos una herramienta de interpretación personal de nuestros sueños y sobre todo de las revelaciones, que son vivencias reales en dimensiones superiores. Las revelaciones se producen al proyectar nuestra conciencia fuera del cuerpo físico y viajar en el cuerpo psíquico o sutil. Muchas personas hemos tenido estas experiencias de lo que se llama un viaje astral o un desdoblamiento consciente. Normalmente se realizan cuando ya estamos dormidos. Es por eso la confusión de muchas personas de no lograr diferenciar estas experiencias de los sueños normales. Pero hay algunas revelaciones que se tienen muy limpias, es decir, la persona despierta justo en el momento de terminar la vivencia y entonces no se mezcla con las impresiones de los sueños y queda el recuerdo en la mente consciente de lo que se ha vivido en esas regiones no físicas. Hay otros casos en donde la persona no está dormida, sino en un estado de relajamiento muy profundo, como el nivel alfa cerebral, y tiene la experiencia conscientemente. Al principio, y en muchos casos, el sujeto experimenta miedo debido a las ideas previas asociadas con la muerte. La persona está sintiendo cómo se está separando del cuerpo material. En ese momento, su mente subconsciente lo asocia a la idea de la muerte y lo que sucede es que vuelve al cuerpo físico rápidamente. Cuando este fenómeno se repite en forma involuntaria, el sujeto comienza a aceptarlo, y siendo esta realidad algo muy especial, casi siempre después le nace la inquietud de estudiar e investigar sobre este tipo de fenómenos. Existe otro caso en relación directa con esta situación, y son aquellas personas que quieren tener la experiencia del desdoblamiento en forma voluntaria y consciente, y comienzan a practicar para provocar dicha vivencia.
Los que lo han logrado han aportado sus testimonios para corroborar que es una realidad la existencia del cuerpo sutil o psíquico y que nosotros no somos el cuerpo material, sino estamos por ahora expresándonos en este vehículo físico para tener experiencias en este mundo tridimensional. Con estas vivencias se comprueba una vez más que la muerte es solo un cambio de conciencia y de vehículo de expresión. De ninguna manera es la terminación de nuestra vida, porque somos seres eternos a imagen y semejanza de Dios. Aun cuando los desdoblamientos pueden realizarse a voluntad sin necesidad de dormirse, no recomendamos que se busquen estas experiencias por curiosidad solamente. Es como iniciar un viaje sin contar con un guía ni llevar un mapa para saber a dónde vamos a ir. Para evitar sorpresas desagradables es mejor dejar que la ley divina que regula todas nuestras acciones nos conduzca de la mano por esas regiones desconocidas cuando ya sea el momento apropiado para nosotros. Por eso es preferible tener la revelación al estar dormidos. De esta forma estamos protegidos de cualquier interferencia indeseable. Estas vivencias se conocen como proyección de conciencia, porque es como si nuestra conciencia, que es la facultad de darnos cuenta de las cosas, se expandiera más allá de nuestra capacidad habitual. Se conocen también como desdoblamiento, porque el cuerpo psíquico se separa del cuerpo físico al proyectarse fuera del mismo, y viajes astrales a las experiencias en el plano psíquico o astral, porque se incursiona en dichos planos de conciencia o dimensiones superiores. Las revelaciones que se reciben gracias a estas vivencias extrasensoriales pueden ser de varios tipos. Veamos algunas de ellas. Número uno, vivencia de tiempo presente, pudiendo percibir el plano físico en el lugar donde vivimos o bien viajando a otros países. Se conocen lugares o se puede comunicar uno con personas conocidas que hace tiempo no vemos o que viven en otros lugares muy distantes. Número 2. Vivencia de tiempo presente pero en otras dimensiones no físicas. Conocer la vida en otras manifestaciones. Contactarse con seres superiores y recibir sus enseñanzas sublimes. O bien viajar a otros planetas y conocer las humanidades que los habitan. Número 3. Vivencia de recuerdos del pasado, sobre todo de situaciones que de alguna forma tienen alguna relación con nosotros, probablemente de nuestras vidas anteriores. Número 4. Vivencia relacionada con un posible futuro, una especie de profecía que nos sirve para prepararnos a esos proyectos que pueden llegar a realizarse. Veamos algunos ejemplos de revelaciones. Llegaba a un lugar como un pueblito. Me encontré con una conocida que me mostró el sitio y su casa de campo. Me dijo el nombre de ese lugar. Al siguiente día platiqué con esa persona ya estando despierto y le pregunté si su familia tenía una casa de campo en el lugar mencionado. Y cuál no sería mi sorpresa que me confirmó exactamente todo lo que yo había visto en el sueño revelación que había tenido. En otro sueño revelación, alguien me decía que leyera el libro de Tobías en la Biblia y que ahí podría encontrar algo relacionado con el arcángel Rafael. En ese entonces yo no sabía que existía ese relato en la Biblia y menos que se mencionara al arcángel Rafael. Al despertar busqué una Biblia y encontré el citado libro, lo cual me produjo una gran sorpresa, y en él se menciona el relato del arcángel Rafael con la familia de Tobías, tal y como en mi revelación me dijeron.
En otro sueño revelación, recuerdo que veía un libro grande y antiguo, estaba escrito en italiano y yo lo podía leer perfectamente. Traía fotos o imágenes relacionadas con un músico de Italia. La época era como el siglo XVII o XVIII. Posteriormente, en otro sueño, me encontraba en una especie de sala de cine y estaban proyectando una película y era sobre la vida de un músico italiano. Yo pensaba, así es como los videntes pueden ver el pasado en los archivos de la luz o registros acásicos. Luego continuaba la historia y era la vida del hijo de ese músico. Llegó un momento que me sentía dentro de las escenas, como si yo fuera ese hijo que también era músico. Después soñé que andaba preguntando sobre esos músicos italianos que eran padre e hijo, buscaba libros en bibliotecas. Al despertar, este tipo de sueños continuaron hasta que un día en una meditación capté el nombre de ese músico italiano. Después comprobé que ese personaje existió y tanto él como su padre fueron músicos. He tenido muchos sueños, revelaciones con personas que han pasado la transición, han fallecido, y he podido platicar con ellos, ver dónde viven y cómo son esos lugares o planos de conciencia. Muchas gracias por acompañarme en este video. Nos veremos en el siguiente. Hasta la próxima.